Me ha pasado en ocasiones estar leyendo distintas novelas y sentir que todas ellas provienen del mismo autor, aunque no sea así. Funcionan de una forma lo suficientemente correcta y sin embargo al tomar un poco de distancia me parece que todas ellas hubieran sido escritas por la misma inteligencia artificial. Supuestamente fueron escritas por personas distintas que corresponden a diferentes géneros, países, nacionalidades e historias de vida, pero al momento de leerlas de una forma más fría, no puedo ver nada detrás de la historia que se está contando. No puedo ver cuál es el corazón y el alma que ese autor puso en esa obra. Esto me hace pensar que el autor lo que hizo en términos sencillos fue tomar una lista de elementos que debían estar en esta historia o encontró una plantilla mágica que lo va a conducir al éxito y puso en ella los elementos necesarios para que pudiera funcionar. Después de esto simplemente se dedicó a escribir y hacer que estos elementos avanzaran, sabiendo que si seguía esta fórmula, la editorial le iba a comprar el libro y eventualmente muchas personas iban a querer leerlo porque se corresponde a un determinado género o presenta un determinado estereotipo de personajes que estos lectores quieren ver. Independiente de lo que yo pueda opinar con respecto a estas obras, me parece un paso atrás en lo que tiene que ver con literatura. Por supuesto que a varias de estas personas les ha resultado fantástico porque es de seguro que en este momento están abanicándose con billetes. Sin embargo, mi punto de vista con respecto a la literatura siempre es crear a partir de ser honesto. Quiero escribir y me gustaría que la gente escribiera porque quiere y porque tiene el deseo de presentarle al mundo su idea, su punto de vista, algo que es completamente único, que tal vez puede tener algo en similitud con otras obras o con otros autores, sí, pero que de todas formas lucha por presentar su propio punto de vista en un mundo plagado de clones. La personalidad como autor no está puesta directamente en el texto, pero sí debe ser algo que se pueda entender al momento de estar leyendo la historia. A modo de ejemplo, yo tengo una narrativa sencilla porque como autor no me interesa adornar mis palabras de una forma compleja, incorporar cada vez la mayor cantidad de palabras distintas para ampliar el vocabulario del lector, ni hacer un diálogo terriblemente complicado. Lo que quiero hacer es contar una historia de forma similar a sentarme junto a ti mientras nos tomamos un café o un jugo y relatarte algo que va surgiendo a medida que va apareciendo en mi mente o que lo voy recordando. Al momento de escribir tengo la misma idea y por lo tanto la forma en que yo construyo el texto y a los personajes, la manera en que los relato y cómo están puestos sus diálogos y sus acciones tienen que ver con lo mismo. Estoy narrando de una forma sencilla porque mi objetivo final es contarte la historia y presentarla frente a ti para que tú puedas conocer lo que está pasando, caminar junto al protagonista y ver qué es lo que ha vivido. De la misma manera debes poder explorar en ti, saber qué clase de escritora o escritor quieres ser y presentar el texto a partir de eso. Debes alejarte de los estereotipos de autores que ya existen y de las narrativas que ya conoces. Debes explorar tu propio interior, saber qué es lo que quieres contar y de qué forma, y a través de eso construir tu narrativa, tu forma de presentar los personajes, los escenarios y las historias. Al hacer esto vas a estar escribiendo de una forma honesta, realista y vas a poder poner tu alma en ese texto. Este no es un aspecto técnico específicamente, pero me parece muy relevante porque permite que como autor te identifiques a diferencia de los demás. Eso es todo lo que quería decir de este tema. Ahora voy a pasar a algo que sí es un aspecto técnico y que es muy relevante en la actualidad, la propaganda.